Bienvenidos a todos una vez más a este podcast Princesas con la Regla, en donde vamos a hablar absolutamente de todos esos temas que muchas veces pues les tenemos un poquito de miedo. Es por eso que hoy vamos a hablar sin filtro. Acá nos acompaña la doctora Astrid Díaz, también Dana Castillo y María José Sasso. Así es que prepárense porque hoy pues vamos a hablar de todos esos temas importantes. ¿Cómo está? Bien. Qué gusto verlo. ¿Cómo les salía? Porque me pongo muchísimas dudas. Y por ahí estaba viendo yo, porque pues uno tiene la necesidad de ver qué tal se envía el podcast primero que sacamos para ustedes, qué platicamos ahí, pero por eso me surgieron muchísimas más dudas. Esto puede durar horas. Oye, me va a exprimir, ¿verdad? Claro que sí. Va a tocar exprimirla. Hablábamos antes de, bueno, ¿qué es? ¿No? La teoría y demás, porque hay que entender qué es para poder, pues, ver los síntomas, después extendernos. Los síntomas en el periodo menstrual. Bien sabemos que no es solo durante, sino que antes, después, todos los días estamos en distintas fases y nuestro cuerpo está por ahí haciendo todo un proceso especial. Pero me gustaría que platiquemos un poco sobre el contexto social, tal vez, del periodo, que es un tema delicado. El tabú de esconder la toallita, que no vean que andas con la regla. Y también los hombres, que a veces nos tratan de exageradas o que tal vez solo estamos mintiendo para llamar la atención. Exacto. Terrible eso, Sí. ¿no? Pero, ¿tú qué opinas en esto, en este tema en el que te especializas? ¿Qué se puede hacer para educar no solo a las mujeres, sino también a los hombres? Yo creo que sí, sobre todo la educación es súper importante. Existe mucho desconocimiento hasta de conocernos a nosotros mismas, cómo estamos formadas o cuáles son las partes de nuestro aparato reproductor, en qué momentos de nuestra vida vamos a sufrir cambios también. Y no tener miedo realmente de alguna manera de expresar que estamos teniendo diferentes cambios durante las diferentes etapas que sufrimos. Un punto importante creo que es también el entorno, tanto el papá, la mamá forman parte de la educación que le pueden dar a sus hijos. Claro. Y muchas veces también el dejarnos influir también únicamente por el entorno de amistades, etcétera, podemos recibir también información equivocada que no sea la adecuada. También lo hablábamos antes de grabar el podcast, que era importante el niño, ¿verdad? O sea, la niña va así, teniendo diferentes etapas y durante esas etapas el seguimiento del médico también es importante para educar a la niña en este caso, pero también a los papás. Total. Y que el papá no tenga miedo también de alguna forma de saber, de conocer sobre esto, porque pues tiene una esposa, tiene hija, ¿verdad? Entonces también tiene que entrar en esta jugada. No, hombre, y es que se han visto casos en donde el papi viene y dice, bueno, a mi hija ya le bajó su periodo menstrual, amor, encárgate tú de eso. Ajá. Es realmente decir que existe por parte de los varones a la hora de tener hijas, novias, esposas, cualquier persona, cualquier mujer que se le pueda que pueda rodear a un varón. Normalmente ellos lo que hacen es ligarse por completo, y creería yo que es mejor que se informen, que sepan cuál es el trato correcto para nosotros estamos pues en esos días, y que no lo traten como que si estamos enfermas o vivimos algo que se les va a pegar. Hasta con miedo. Todo menos eso, se imaginan los hombres con regla. ¡Ay, no! Aquel drama, no aguantaría. Y es que en mi casa, hagan de cuenta que con mi papá, él fue el que insistió con el tema que platicábamos en el capítulo anterior respecto a los quistes. Él fue el que me dijo, mira, hija, tenés que ir al doctor, vamos al doctor, te llevo al doctor, eso no es normal, hay que tratarlo. Y yo, por no hacerle caso a él, fue que empecé a tener complicaciones peores, pues. Pero ya ahorita que estoy en este proceso de cuidarme más y ver cómo está el aparato reproductor, ahí date ese cuidado que se merece. Ya veo las cosas distintas, pero en mi caso, englobar a mi familia, mi papá fue mi papá, y que tuvo la insistencia de decir, ok, hija, sos la que se tiene que cuidar, y aquí estoy yo insistiéndote para que vayas a México, igual con mi hermana, igual con mi mamá, porque somos tres mujeres. Pero de verdad, cuando andamos y no solo eso, sino que a veces nos sincronizamos las pequeñas, ¿no? Ya, ustedes en el mismo rollo, los vaporcitos tienen que estar explotando por ahí. Es súper importante. Entonces, ahora tengo a mi pareja y es como de, mira, me puedes ir a comprar toallitas sanitarias, mira, puedes comprar este medicamento, mira, puedes acompañarme, traerme una bolsita o algo por el estilo,
educado a él también de que está acompañado de una mujer que nosotras tenemos un trato diferente. Totalmente, y es que ahora ya nos toca hacernos también a nosotras responsables, ¿verdad? Porque sabemos que si tenemos un dolorcito bastante fuerte, repetitivo, pues que no lo podemos solamente ignorar y que ya no es solamente de ir y decirle a la mamá o al papá, ay, es que no sé, me duele, algo está mal ahí, sino ya tenemos que hacernos nosotras responsables. Y es cierto justamente lo que decías de poder también informar a los papás para que también estén preparados a apoyarnos en ese momento, apoyar a las señoritas. Por ejemplo, yo me recuerdo que muchas veces mi mamá estaba trabajando y mi abuelito estaba conmigo en la casa. Entonces yo de plano tenía mi periodo y yo, ¿qué voy a hacer? Y nunca tenía toallitas y me recuerdo que mi abuelito iba y me las compraba, entonces ya me las llevaba y él estaba ahí súper preocupado, me hacía un tecito o algo, pero sí es como este tema bastante importante y también esa empatía de parte de los hombres que muchas veces justamente lo que decían al principio, ¿no? Que tienden a pensar que estamos exagerando un cachito cuando no es así, la verdad es que sí están bastante fuertes esos dolores, o sea, no hay que hacerlos de menos. Así es, yo creo que me gustaría tal vez que nos explique un poco sobre los síntomas que sí son normales y los que pueden llegar a no ser normales. Bueno, tal vez migrañas, dolores, yo qué sé, en las extremidades, las mamas, el vientre. A mí, en lo particular, me duele mucho la espalda baja. No tanto como tal por el frente, diría yo, no el útero, sino que, o bueno, no sé si también es el útero, pero me duele la espalda baja. Okay, perfecto. ¿Cómo sería eso? Sí, yo creo que sí vale la pena mencionar, me llama mucho la atención porque al final creo que todas experimentamos en algún momento y lo decimos ahorita de grandes, pero realmente los cambios y este tipo de interacción que tenemos entre hombres y mujeres empieza desde que es nuestra primera menstruación, ¿verdad? Entonces, también estar preparados, tú decías no tenía toalla sanitaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo estar preparada previo a que llegue mi periodo menstrual? Por eso lo mencionábamos también en el capítulo previo, la importancia de tener un control de cuándo va a llegar mi periodo para estar preparada. Y no solo toallas, ¿verdad? Sino que también lo que me pueda provocar o ayudar, mejor dicho, a disminuir el dolor, como es el caso de un analgésico y estar preparada antes del periodo. ¿Qué síntomas son normales antes del periodo de 4 a 5 días? Pues podemos tener algunos síntomas como por ejemplo cansancio, cambios a nivel emocional, algunos dolores de cabeza, dolores en mamas que se pueden presentar, que es normal, y también en el vientre bajo que lo podemos tener, ¿verdad? Y las piernas que muchas veces se siente como pesadez, ¿verdad? De alguna manera. Recordemos que sí puede haber alguna retención también de líquido, hay como mucha más inflamación. Todas sabemos que durante ese periodo nos sentimos como hinchadas con el inflamado, ¿verdad? Y son cambios normales. Y ya durante el periodo, pues los primeros días más que todo, de 2 a 3 días, es normal que tengamos esos dolores. También dolor de cabeza, porque las hormonas normalmente pues también pueden llegar a provocar vasodilatación. Eso quiere decir que nuestros vasos se ensanchan un poquito y eso puede causar también molestias o dolor también. Dolores obviamente a nivel del vientre bajo que son tan frecuentes, y pues ¿qué puedo hacer para poderlo solucionar? Normalmente los analgésicos son los que nos ayudan para esto. Los antojos. ¿Dónde quedan los antojos? La verdad es que sí, yo me antojo de todo también, antes y durante el periodo. Doctora, ¿hasta qué cierto punto es pues normal la inflamación? Que por ejemplo a mí me pasa que yo me inflamo demasiado del vientre, pero es bastante y tiende a dolerme muchísimo. ¿Hasta qué punto es pues normal, ¿no? Y cómo también podemos pues ayudarnos a poder pues relajarnos un poquito en ese tema. Súper bien, ¿no? Y sí es normal, ¿verdad? Que hay inflamación, ahí sí no podemos estar en contra de la naturaleza. Normalmente pues hay como mencionábamos también previamente, hay un desgarro de un tejido que tenemos en la parte interna de nuestro útero o matriz, como comúnmente le llamamos, y pues acompañado de inflamación. Entonces sí es normal que también se sienta esa distensión, esa hinchazón en nuestro abdomen. Como mencionábamos también previamente, que ese dolor no sea extremo para que no hayan problemas. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues yo creo que igual estamos en un podcast que Dorival nos está acompañando para poder llevar a esta actividad, ¿verdad? Entonces, el poder tomar también analgésicos como Dorival, que tiene ibuprofeno, que nos ayuda para el dolor y la inflamación días antes de la menstruación, nos ayuda a estar ya preparadas porque empieza a disminuir esa inflamación, y ya también durante el periodo que normalmente lo vamos a necesitar de 2 a 3 días después de que ya nos vino el periodo. Santo remedio. Santo remedio. Mujer prevenida vale por 2, Sí, ya saben, sus confirmo. Dorivales santos. Vaya 1000 veces mejor. Sí.
cuenta, de verdad, tómenlo con calma y eliminen ya los malestares del dolor de la menstruación condorial, de verdad, no lo dejen pasar, eliminen que, a ver, cuéntenos cuánto tiempo tenemos porque por aquí hay preguntas. Hay preguntas. Anteriormente habíamos mencionado que ustedes podían hacernos sus preguntas por si tenían alguna duda y ustedes A ver, tomemos una. Veamos. ¿Una te parece? A ver. Me parece. Gracias. Doctora, vamos a empezar. Bueno. Ahí está. Esa la sabe. Listo. A ver, ¿quién da la primera pregunta? Empiezo yo. Dice Sofía Arango: cuando yo tenía unos 13 años fui a la playa con mis papás y mi periodo no era muy regular aún, así que me bajó y me agarró de sorpresa. Cuando le dije a mi mamá, me dijo que me pusiera un tampón, pero yo nunca había usado uno en la vida. Compramos una caja en la tiendita del hotel y tras varios intentos no me lo podía poner. Al final mi mamá me ayudó. Me dio mucha pena, pero desde ese entonces ya no tuve ningún problema, dice Sofía Arango. Ay, sí. La verdad, y si se queda ahí, Se fusiona conmigo. Ajá. Y si ya no sale. también en relación a lo que pudimos utilizar, ¿verdad? Todas sanitarias, tampones, copas menstruales, o sea, hay como varios que podemos utilizar y elegir, y también muchos tabús en relación al tampón y la virginidad. Justamente eso le iba a comentar porque me recuerdo que pasó lo mismo con una prima, que ella quería ir a la piscina, pero me dijo, yo no puedo porque ando con mi periodo, y yo le dije, ¿por qué no usas un tampón? La mamá estaba a la par y se me quedó viendo así como, y me dijo, la niña todavía es virgen, y yo, pues sí, pero sí puede usar un tampón. Qué bueno. Ajá, pues qué bueno que me lo está comentando, ¿verdad? Pero sí puedo usar un tampón. Realmente no me entendió y se cerró en ese tema y no, o sea, simplemente pues no, se bañó en la piscina. Ay, ahí quedó todo. Y no hay ningún problema en utilizarlo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de longitud, para que también no haya dando de hueveto o de grosor, también de los tampones, solo únicamente está pues cambiando conforme vaya teniendo la necesidad, que normalmente van a ser 4 horas, y tenerlos a la mano, ¿verdad? De ahí no hay ningún inconveniente para todo eso. Yo antes no lo sabía y me recuerdo, todavía vivía pues en Puerto Barrios, y me recuerdo de que los utilizaba, pero yo los terminaba de utilizar, o sea, y escondía el sobrecito porque me daba miedo que mi mamá pensara que tal vez yo ya no era virgen por utilizarlos. Ay, porque como que me quedó este cierto trauma y falta de información, y entonces yo decía, si mi mamá llega a ver que estoy utilizando esto, puede llegar a pensar que yo no soy virgen, y entonces tenía mucho miedo. No. Pero llegamos a al mismo tema, que por eso es demasiado importante poder informarnos. Sí, así es. Tengo aquí una duda. A ver. Mi mamá cuenta que cuando ella era pequeña no tenían productos sanitarios desechables como las toallas y los tampones. Tenían que hacer compresas de tela que lavaban cada vez, usaban y reutilizaban. Yo no entendía cómo vivir así, me parecía súper no práctico, es impráctico, no existe, incómodo, ya que la comodidad de desechar las toallas y tampones en donde no tenía, ¿verdad? Ahora me parece súper padre, dice, que estemos volviendo a eso. Entonces no había toallas sanitarias y utilizaban. Bueno, y ahora las copas, ¿no? Uy, sí. Hay muchas alternativas que todavía algunos... Exacto. Sí. El tabú sigue, pero yo siento que hay cosas que ya llevan bastante tiempo en la industria y ya se les va quitando el estigma, ¿no? Totalmente, sí. Sí, lo mejor es conforme se vaya hablando de los temas abiertamente. Sí, me recuerdo cuando salió la copa, me recuerdo que habían tantas dudas, tantas preguntas, tanto miedo, porque me recuerdo que decían, ¿y si se me rebalsa la copa, qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, al final, conforme pues vamos aprendiendo más de esto, qué bonito, ¿no? Porque tenemos muchas más alternativas para poder sentirnos cada vez más cómodas, que eso es lo más importante. Mencionabas lo del calzoncito también, ¿verdad? Que ahora también lo puedes utilizar. De todo. Sí. ¿Qué más se van a inventar? Y si hay dudas, pues que pregunten, ¿verdad? Así es. A su mamá, a su papá o vegan men. Creo que eso es clave también. ¿Qué historia te tocó, Dana? Dice, yo tengo una historia que aunque ahora me parece chistosa, en el momento me dio mucha pena. Una vez que estaba de viaje, entré al baño
de un restaurante y sentí que mi copa estaba mal puesta. Ay, justo. Entonces me la quité para cambiarla. Al momento de sacarla, se me resbaló un poco. Tuve que hacer malabares para que no se cayera al piso y con esto se me hizo un reguero total en el baño. Al final, pues salí, limpié la copita con un montón de papel y limpié el piso del baño y finalmente salí ahora con mi copita bien puesta. Al final todo es ingenioso. Sí. Siento que lo escribí yo. No me sorprendería. No, y es que puede que a veces el flujo es demasiado abundante que la copita no llega a rebalsarse, pero sí puede llegar a tener algún tipo de accidente. Lo importante acá es no tenerte ese asco, digamos, porque a veces está como cosita tocar tu propio fluido. No deberían ser así, sino que tratarlo con naturalidad, con normalidad y limpiar las áreas que... Claro. Como si fuera cualquier otra cosa. Totalmente, sí. Totalmente. Es el temor del entorno, los sons, me manché, me van a ver, o sea, es bien complicado también llevar esto, pero creo que si educamos y que es un periodo normal y que nos pueden pasar accidentes, pues no. Yo le tengo una pregunta y se la hago y si quiere después de la historia me la responde. Yo tengo amigas que, ay, es que yo mi menstruación 1 litro de sangre y esa es la idea que tienen porque bueno, sí pareciera que es mucho cuando uno lo ve, pero la realidad es que no es tanto y justo aquí esta chica nos cuenta una historia que dice, a mí me bajó un poco tarde en la vida, a mí también amiga. Ya iba en la secundaria y a todas mis amigas ya les había pasado. Un día estábamos en el receso desayunando en una banca con otras amigas. Yo no sentí nada hasta que me paré y una de ellas se dio cuenta de que tenía una mancha enorme de sangre en el pantalón y había dejado marca en la banca para variar. Me asusté mucho, pero mis amigas me ayudaron a limpiar discretamente y a taparme con una chamarra. El resto del día estuvieron pendientes de mí y hasta una se fue a comer a mi casa para ayudarme con mis dudas, ya que yo aún no sabía cómo contarle a mis papás. ¡Ay, qué lindo! Amigas así necesita uno, la verdad. Pero ahora ayúdame a responder. Esto de manchar y demás, y cuando es flujo muy abundante, ¿tiene números, datos? ¿Cuánto en realidad es en líquido? Ese es un buen punto. Y también si me refiero a esto, creo que la gente cuando lo va expandiendo, sino más a cuánto debo tener en toda escrita, ¿verdad? O bien lo que me dijiste. En este caso, como mencionábamos antes, debe ser cada 4 horas más o menos que yo tenga el cambio. Entonces ahí me da una idea de más o menos cuánto debería de tener ese flujo, ¿verdad? Tampoco debería de ser tan doloroso que ya hablamos cuando haya deseo durante el periodo. Entonces estar atentos a los cambios que tenemos que tener es clave para que no suframos este tipo de accidentes también. Entonces, por ahí va más o menos la cantidad que deberíamos de tener. Okay. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando soy mi primera menstruación? Ahí sí, la cantidad de flujo menstrual y el dolor puede ser diferente por lo que mencionábamos cuando se llega a la etapa de maduración de nuestro aparato reproductor femenino. Qué interesante. Sí, ir resolviendo este tipo de dudas nos ayudan un montón a todas las mujeres y mientras más vean este video, más vamos a poder salir de ciertos tabús o de información que vamos a estar aprendiendo, porque esto no solo se va a quedar en 2, vamos a tener muchísimos más y también pues se va a hacer la cordial invitación como siempre de que si ustedes tienen algún tipo de duda, por favor háganla saber, tenemos a una experta con nosotros que les voy a apoyar de la manera correcta y si puedo hacer una cita también. Necesitamos. Sí. Eso es lo más importante. Pero miren, ustedes cómo nos fuimos aquí contando intimidades de la infancia, de la adolescencia, porque al final todos somos mujeres y tenemos esto en común, el periodo, así que más que nadie la empatía tiene que estar como prioridad y ayudarnos en lo que podamos, ¿no? Educarnos porque así es como uno crece al final, ¿no? Esto fue Princesas con la Regla. Qué bonito que nos puedan acompañar y ya saben que acá vamos a seguir con este podcast resolviendo todas sus dudas. Nosotros nos despedimos por el momento, pero nos vemos al siguiente. Chao.